Muy bien, ¿cómo están, queridos estudiantes? Vamos a comenzar con nuestra, con nuestra clase. Vamos a iniciar con la unidad 2, denominado el Gran Ministerio en Galilea. Ahí están las referencias bíblicas que vamos a estudiar en esta unidad. No obstante, primeramente vamos a desarrollar el capítulo 3, las enseñanzas del rey. Ahí vamos a tratar Mateo capítulo 5 al 7, Marcos capítulo 1 y Lucas capítulo 4 al capítulo 6 y Lucas capítulo 11. Las lecciones que vamos a tratar en este capítulo 3 son el carácter en el reino de Dios, la ley en el reino de Dios y la actitud, la oración y las alternativas en el reino. Es necesario una vez más explicar que existe cierta coherencia, está muy concatenado y es bastante similar las historias, la relación, la interrelación entre Mateo, Marcos y Lucas en estas lecciones y en estos capítulos. Aquí pueden ver la coherencia y la similitud de lo que vamos a estudiar en este capítulo y en estas lecciones. Empezamos entonces con la lección 8, que es el carácter en el reino de Dios. Mateo 5, 3 al 8 habla de las cualidades del carácter cristiano. Algunos van a recordar el pasaje de las bienaventuranzas. Entonces, el reino de los cielos es un tema muy importante para Mateo. ¿Dónde es ese reino? Donde quiera que el rey, que Jesús, esté reinando. Es la respuesta. El reino vino a la tierra cuando el rey Jesús vino, como lo dice Mateo 3:2. Se extiende a todo lugar donde las personas lo invitan a que venga a reinar, es decir, a la vida. Entonces, las cualidades del carácter cristiano, las cualidades de una persona que vive en ese reino de Dios son los siguientes. Uno es el ser bienaventurado, el ser feliz, alegre o dichoso cuando hay pobreza espiritual y no pobreza física o pobreza económica. Aquí al referirse a pobreza, pobres en espíritu, se refiere a personas que reconocen que solos no pueden alcanzar al Señor, que solos no pueden satisfacer las necesidades espirituales, que solos no pueden alcanzar la misericordia y la gracia de Dios con sus fuerzas, con sus méritos o simplemente con acciones, sino son personas que reconocen que es Jesús quien los puede ayudar. Son personas que reconocen que necesitan del Salvador, necesitan de Jesús, necesitan de Dios, necesitan de la palabra. Son esos los pobres en espíritu. Lo contrario a eso son las personas que se creen autosuficientes en la vida, autosuficientes en el espíritu, autosuficientes en el ministerio y no necesitan nada más. Pero Jesús dice que son bienaventurados, felices, dichosos los pobres en espíritu, los que reconocen que necesitan constantemente del Salvador, del Señor, de Dios. También habla bienaventurados los que lloran. Se refiere específicamente al lloro como una relación con la sinceridad. Las personas que lloran son las que expresan cierto grado de sinceridad al decir, al pedir, al tratar, al solicitar algo. Entonces dice, bienaventurados los que lloran, los que tienen cierta actitud, cierta cualidad, cierto carácter de sinceridad, de persona que tiene esa sinceridad al pedir o al hacer algo con o para el Señor. También habla, bienaventurados los mansos. También dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí no se está refiriendo a la justicia griega o a la justicia romana o a la justicia judía, se está refiriendo a la justicia divina, el saber que el Señor tiene el control de todo. También hambre y sed de justicia se refiere a las personas que estaban buscando bastante de la palabra de Dios, de esa justificación real. Y dice también, bienaventurados los de limpio corazón, los que tienen una mentalidad sana, sin malicia. Felices, dice, los de limpio corazón. Y esto se expresa,
esto también se puede expresar en el carácter cristiano, la expresión del carácter cristiano. En un sentido, las acciones expresan todas las 5 cualidades previamente mencionadas. No obstante, esas primeras 5 características son menos visibles que las 3 que vamos a hablar ahora. ¿Cuáles? Bienaventurados los misericordiosos, los que ejercen misericordia con las personas. Miren que aquí, a diferencia de esto, se externaliza, esto es más interior, más para uno, más visible para el Señor o más visible para uno en su interior. No obstante, la expresión del carácter cristiano, es lo que se exterioriza, lo que se puede mostrar a otras personas. Dice: bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores, los que generan paz, los que crean ambientes de paz en distintos lugares. Y dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Aquí está la comparación de los valores morales del mundo y los valores morales que Jesús demuestra en las bienaventuranzas. Mateo 5:3, los valores morales del mundo dice: confía en ti, solamente en ti. Pero el valor moral que Jesús proclama es la dependencia en Dios. Eso se refiere, como les decía, los pobres en espíritu, el depender de Dios. 5:4, la risa es un valor moral del mundo. Constantemente estar consciente de todo lo que sucede sin tener cierto grado de sinceridad en lo que uno dice o hace, no tener verdad en sus palabras. Eso se refiere a un valor del mundo, la risa. No obstante, el valor moral de Jesús es el llanto, la sinceridad. Ahí también podemos ver en el 5:5 de Mateo el orgullo y la comparación, lo contrapuesto por Jesús, que es la mansedumbre, la satisfacción y el hambre y sed, los pensamientos egocéntricos y la pureza de corazón y de la mente, la venganza como un valor moral del mundo, y un valor moral que Jesús proclama es el de pacificar, el de generar paz. Asimismo, un valor moral del mundo es conquistar, ser conquistador, pero un valor moral que Jesús habla es estar feliz cuando te persiguen por hacer lo bueno, por hacer lo correcto, por hacer lo honorable. En esta nueva lección 9, que trata la ley en el reino de Dios, podemos resaltar varias cosas. Jesús cumplió la ley al resaltar su significado profundo y completo. Jesús ha enfatizado que la obediencia a la ley debe ser no solamente interna, sino también debe ser externa, en contraste con la actitud legalista de los fariseos, quienes cumplían la ley, absolutamente trataban de cumplir la ley, pero exteriormente nada más. Jesús proporcionó 6 ejemplos, los cuales los tenemos aquí en el recuadro, para mostrar cómo la ley que proclamaban todos los fariseos debía ser obedecida desde el corazón y no solo desde una forma superficial. Estos ejemplos ilustran cómo Jesús enfocó en el verdadero sentido de la ley en el interior de las personas. Esto lo vemos en Mateo 5. Aquí en el recuadro vemos lo que enseña la ley de Dios. La ley de Dios dice: no matarás. Pero lo que el Señor Jesús enseña es: no insultarás. El insultar, el agredir verbalmente a otro, tiene una implicancia similar al del homicidio, al del asesinato. En Mateo 5, 27, 30, la ley enseña: no cometerás adulterio. Pero Jesús dice que el adulterio es producto de los pensamientos, nace en la mente, y al uno lujuriar, al uno insertar y hacer nacer en su mente y en su corazón los deseos, los pensamientos de lujuria, ahí está pecando. Miren, uno es exterior y el otro es interior. 5:31 al 32, la ley enseñaba el divorcio por diversas razones, pero Jesús dice que el divorcio puede resultar solamente del adulterio. La, la tradición farisea, la tradición judía, pero los fariseos exteriorizaban en relación al divorcio lo siguiente: no le quieres a tu mujer porque no ha puesto suficiente sal a la comida, entonces tú puedes divorciarte de ella y lo manifiestas con una carta, con una nota, con una especie de certificado de divorcio, y con eso, bueno, ya no estás pecando. Pero Jesús dice: no, ¿cómo vas a hacer eso?
El único tipo de divorcio que puede existir es por el adulterio, decía Jesús, y no solamente por cosas superficiales o banales. En el Mateo 5:38, la ley enseñaba el ojo por ojo. Pero este ojo por ojo no tenía que ser la persona que ha sido dañada, tenía que ser ejercida por un tribunal, pero los fariseos lo interpretaban de otra forma. Decían, no, ojo por ojo, dice la Biblia, si me has hecho algo malo a mí, yo te tengo que hacer algo malo a vos. Le has hecho algo malo a mi hijo, yo le tengo que hacer algo malo a tu hijo. Entonces, eso enseñaban los fariseos, supuestamente para cumplir la ley, interpretando a su gusto, a su medida, a su criterio, a sus razonamientos, a su raciocinio, a sus propios criterios. No obstante, la ley enseñaba que ese ojo por ojo debería ser ejercido por un tribunal, no por la persona afectada, dañada. Pero Jesús enseña algo más interesante. Dice, alguien te hace algo, dale la otra mejilla. Entonces, bastante interesante la interrelación que Jesús hace en virtud a lo que enseña la ley de Dios y cómo los fariseos lo aplicaban de forma exterior, pero nunca de forma interior. Y el 5:43-48, la ley enseñaba de amar a tu amigo, pero Jesús enseña algo más interno, amar al enemigo. En Mateo 5:21-22, el homicidio obviamente es pecado, pero también lo es la ira que perdura en el tiempo, que dura. El homicidio y el asesinato crece de una fuente de ira. Por tanto, Jesús ha ido más, fue lo más profundo que el síntoma o el problema hasta llegar a la causa misma del problema. Él comparó 3 niveles de pecados con 3 niveles de castigo. El primero es el nivel menos severo, es la ira o el enojo. Jesús comparó la ira con un juicio, debería castigarse como si fuera con un juicio en una corte menor. El segundo, el llamar a un hermano necio, es decir, traducido es idiota o estúpido, es un pecado peor. Por lo tanto, Jesús dice, miren, hablando solamente de la ira o del insulto verbal, Jesús decía, debería ser castigado no en una corte menor, sino en una corte superior, en el Sanedrín, en un concilio. Entonces, como tercer lugar, Jesús, cuando alguien llama a otro fatuo, eso, fatuo está implicado a un ataque al carácter moral, es como una calumnia que afecta al honor de la persona. Entonces Jesús decía que el expresar este tipo de ira lleva al castigo eterno de Dios. El calumniar, el difamar, el injuriar a alguien, Jesús advierte que expresar la ira de esa forma merece el castigo eterno de Dios. Entonces Jesús nos enseña que no es suficiente evitar matar a otra persona. Debemos aprender a controlar la ira y la lengua porque el Señor reprende ese tipo de comportamientos y actitudes que perduran, que se prolongan en el tiempo. El homicidio entonces es pecado, pero también es pecado la ira que perdura en el tiempo, según la enseñanza de Jesucristo. Obviamente toda esta enseñanza molestaba a los fariseos y también a mucha gente, pero principalmente a los fariseos, porque eran personas bastante airadas, bastante enojadas con la gente común y les daba directamente a su corazón. Asimismo, menciona Jesús en otra enseñanza, la ley en el reino de Dios. Dice que el adulterio es pecado, pero también es pecado la lujuria, si dejamos que la lujuria nos domine. Cumplir con el espíritu de la ley significa permitir que Jesús sea Dios de nuestros pensamientos privados. Significa que cada pensamiento se postre a los pies de Jesús en su misión, como lo indica 2 Corintios 10:5. Y esa es la verdadera alabanza. No solamente el adulterio es pecado, sino el permitir que los pensamientos lujuriosos de traición, los pensamientos de traición sexual que se manifiestan en la mente y el permitir que eso domine a las personas, eso es pecado, menciona Jesucristo. No solamente el adulterio, donde se consuma la relación sexual fuera del matrimonio, sino es pecado también el tener pensamientos de lujuria.
Entonces va a lo más profundo Jesús, no solamente a lo que se exterioriza, sino a lo que uno empieza a hacer surgir en sus pensamientos, en su corazón, en sus intenciones. En relación al divorcio, el divorcio, excepto por infidelidad, causa adulterio. El espíritu de la ley exigía que protejamos los derechos de nuestro cónyuge. El espíritu de la ley exige que consideremos no solo lo que deseamos nosotros, sino también lo que es mejor para los demás. Como les decía hace unos momentos, una persona, un fariseo, veía que a su esposa le ponía menos o mucha más sal en la comida y para algunos ese era un motivo de divorcio. Ah, esa mujer no sabe cocinar, toma la carta de divorcio, andate de mi casa. Hacer eso a una mujer implicaba varias cosas. Uno, la mujer no podía trabajar más. No, ¿de qué podría trabajar? Nadie contrataba a una mujer, obviamente nadie, si es que ningún varón respondía por ella. Entonces la mayoría de las mujeres que estaban desprotegidas o fuera de un matrimonio, fuera de la protección de un varón, para ese tiempo, era dedicarse a trabajos bastante terribles o finalmente a la prostitución. Entonces Jesús decía, no hagas eso, solamente puede haber divorcio por causa de infidelidad, por causa de adulterio, por nada más. Por esa razón ahí se pone, el espíritu de la ley exige, el verdadero espíritu de la ley exige que protejamos los derechos de nuestro cónyuge, protejamos a nuestro esposo o a nuestra esposa. Eso lo vemos en Mateo 19, 1 y 12. También en relación a los juramentos, Jesús dice que los juramentos no son necesarios para las personas honradas. Y en virtud de la venganza, dice que se la debe dejar solo a Dios. Y ahí donde explica Jesús en relación a la milla extra, al dar la otra mejilla y a dar la capa. Hay bastante que discutir en este punto. Es muy interesante tratar de precisar en relación a la ira o a la venganza de Dios. Hay que precisar de una forma bastante detallada esto. Y finalmente, en relación al amor a los amigos, Jesús decía que se debe amar a los enemigos, no odiarlos. Él dice que el cumplimiento mayor de la ley es imitar a quien nos dio esa ley. Él nos enseña a buscar la norma perfecta de amar como Dios ama. Como última lección, la lección número 10, la actitud, la oración y las alternativas en el reino de Dios. ¿Cuáles son las actitudes en el reino? 1. Las buenas obras se deben hacer para que Dios las vea. Solo para que Dios. No debe existir el propósito de que la gente lo vea, sino las buenas obras, las buenas acciones deben ejercitarse, practicarse principal y fundamentalmente para que Dios la vea, para que Dios vea las acciones buenas que hacemos, no solamente las personas. Y por eso Mateo 6:6 dice en relación a la oración, si tú oras, cerrá la puerta de tu cuarto y ora en secreto. Y tu Padre, que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Dice lo mismo respecto al ayuno, dice lo mismo en relación a ayudar a los demás. La actitud de una persona en relación a las enseñanzas de Jesús de vivir en el reino es practicar buenas obras, buenas acciones, hacer lo correcto, buenas obras, pero principalmente para que Dios y no la gente las vea. También otra actitud en el reino, las riquezas son una guía para el corazón. ¿A qué se refiere esto? Una persona no tiene que dejarse guiar por la cuantía económica, por la cantidad financiera que tiene. Si una persona usa la abundancia para ayudar, eso es una guía para el corazón. Pero si uno tiene una abundancia económica, pero lo usa para sí mismo, es una guía. ¿Para qué? Para el egocentrismo, para el egoísmo. Entonces, las riquezas, lo que uno tiene en virtud a patrimonio, ingreso, cuantía financiera, son una guía para el corazón. Donde pones esa cantidad o una parte, eso es lo que se demuestra, esa es la guía, es donde está tu corazón. Las riquezas por lo general refuerzan una actitud.
Si una persona es dadivosa y tiene más dinero, esa persona se vuelve aún más dadivosa. Si una persona es tacaña y no le gusta compartir lo que tiene, no le gusta ayudar, entonces pues realmente esa persona se vuelve con más dinero, mucho más tacaño, mucho más malo en administrar sus recursos económicos. Otra actitud del reino: el afán debe ser reemplazado por la confianza en nuestro Padre. Y como una cuarta actitud, juzgar a los demás es como sembrar. Ambos producen una cosecha. En relación a la oración al Padre Celestial, hay dos cosas que Jesús enfatiza en Mateo 7, 1 al 11 en realidad, ahí está, hay que verificar eso. Uno, Jesús enfatiza que la oración es la charla de un hijo con su padre. Y también enfatiza Jesús la persistencia en la oración. Hay que también tratar esto, las selecciones que Jesús nos presenta en relación con el reino. La gente debe escoger entre dos sendas. También la gente es como uno de dos árboles. Puede ser alguien que da buen fruto o alguien que da mal fruto. Y la gente edifica en uno de dos cimientos. Entonces ahí Jesús exigió dos pasos necesarios para construir sobre un cimiento firme. Primero, Jesús dijo que una persona debe oír lo que dice la Biblia, y segundo, Jesús dijo que la persona debe obedecer lo que dice la Biblia. Entonces son las elecciones, lo que una persona selecciona en la vida. Hay dos caminos, dos tipos de cimientos y puede ser cualquiera de dos tipos de árbol. Entonces son las enseñanzas que Jesús hace. Hay bastante, una vez más, que tratar en relación a este tema y lo vamos a discutir con más antelación y con más precisión más adelante. Muchas gracias por su atención.